Entonces empiezo a exponer. No, espera un momentico. Bueno, saludo cordial para todos los hermanos, Ok, me los avisa amigos. entonces. Yo primero, ¿verdad? Usted. Cierra el micrófono que voy a hacer la presentación primero. Saludo cordial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vale. Eh, ya para los que me distinguen, mi nombre es David Urrea, apologista unicitario. En esta hora nos hemos dado una cita aquí, así de sofá, con el amigo trinitario David, ¿sí? Pertenece a una iglesia trinitaria, Iglesia Apóstoles y Profetas. Él me manifestó por el interno o por el chat en Facebook que él ha humillado a los unicitarios, los ha vuelto, en pocas palabras, papillas con la doctrina trinitaria. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que el amigo va a explicarnos hoy a través de, esperemos que lo haga a través de la escritura, y el debate se hará de la siguiente manera: 10 minutos para argumentar, 10 para contrarrefutar, 2 preguntas, o si él desea 3 preguntas, con 1 minuto para preguntar, 2 para responder y 3 para contrarrefutar. Entonces vamos a permitir que el amigo David se presente, salude al público y enseguida estaremos entrando en el debate. Bienvenido, David, preséntese por favor. Bueno, buenas noches. Yo soy David González y soy un servidor en Cristo de la Iglesia Evangélica Trinitaria desde el hermoso país del Salvador, y para mí es un gusto compartir con todos los que nos están viendo de diferentes redes sociales, ¿verdad? Como este está en Facebook, pero puede ser compartido, entiendo, ¿verdad? Un saludo a toda la iglesia unicitaria también, aquí a nuestro amigo David Urrea, y así a todos, Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, tocayo David, por su presentación. A continuación vamos a entrar en el debate. Los hermanos que están en el chat, por favor, compartan, porque este debate va a estar muy bueno. Estamos debatiendo, estamos debatiendo con un trinitario que sabe, porque él dijo que ha, en pocas palabras, palabras textuales de él, humillado a muchos unicitarios. Entonces, estamos debatiendo en pocas palabras con un erudito trinitario. Entonces, vamos en el nombre del Señor a entrar en el debate. Compartan, por favor, ¿vale? David, voy a poner aquí el cronómetro. Permítame, lo colocamos para tomar los primeros 10 minutos del estimado David. David, eh, le pido que cuando comencemos el debate lo hagamos con cámara prendida, por favor. Así que cuando comience a hablar le tomo el tiempo. Adelante. Bueno, entonces vamos a empezar a exponer sobre eh, eh, la doctrina de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Doctrina tiene orígenes tanto bíblicos como históricos. Entonces, en esta ocasión voy a demostrar con las escrituras, con la historia y testimonio de nuestros padres de la iglesia, o sea, de la era post-apostólica, la existencia de esta doctrina y cómo hay una triunidad en Dios. Voy a aclarar algo: no vengo yo a mostrar politeísmo, no vengo a mostrar tres dioses, como lo quiere hacer la iglesia pentecostal unida. No sé, ¿será que son como incapaces de entender la doctrina? Eso puedo deducir. Bueno, para no dejar mucho más preámbulo, vamos a empezar a exponer. La doctrina de la Trinidad, sabemos que es una doctrina fundamental del cristianismo, ¿verdad? Y su desarrollo ha sido un proceso complejo que abarca como a la Biblia y a los escritos patrísticos. Entonces vamos a presentar desde
desde el Antiguo Testamento aclarando algo. Aunque el contexto, Trinidad, así como tal, Trinidad, no está explícitamente, o sea, tal cual textualmente en el Antiguo Testamento, no se encuentra, ni lo busque. Pero hay pasajes de la Biblia que sí indican de una pluralidad en la naturaleza divina. Y vamos a comenzar con un pasaje bien conocido que es Génesis 1:26, bastante conocido por trinitarios y también miembros unicitarios, ¿verdad? Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto lo está diciendo Dios en Génesis. Ahora, vamos a desglosar el versículo. Hagamos al hombre. Hagamos. ¿Qué es hagamos? Pluralidad. Vaya, por ejemplo, yo ahorita estoy solo. Si yo digo hagamos, ¿será que en nuestro lenguaje esto es posible? No, porque estoy yo solo. Hagamos. ¿Y con quién hablo? Estoy solo. Entonces diría, voy a hacer o hago yo comida, como por ejemplo, o voy a hacer comida, porque estoy solo. Pero hagamos, o sea, hagamos, pluralidad, al hombre a nuestra. Pero si soy yo solo, sería a mí o conforme a mí, intelectualmente, ¿verdad? Entonces sería a nuestra, o sea, hay más de un individuo. Semejanza de nuestro, sabemos que nuestro, en nuestro español, se refiere a varios individuos que se están incluyendo en una expresión. Nuestro, como que diga nuestra casa, hay que más individuos, un ejemplo. Entonces, el uso del plural ha sido entendido por algunos teólogos como una alusión a la Trinidad. Como ya lo expliqué, no va a encontrarte en el versículo. Y Dios es Trinidad, Dios es triuno, Dios es tres en uno. No se encuentra. Simplemente ¿cómo le voy a explicar? Por la referencia de cada versículo se puede deducir que en Dios hay una Trinidad o una pluralidad de personas en el único Dios, un solo Dios. El siguiente versículo está en Isaías 6:3, cuando hay una visión que dice: en el año en que murió el rey Usía, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y que habían serafines, y clamaban: santo, 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 es el Señor Todopoderoso. O sea, un solo Dios, pero hay tres veces en las que se menciona la palabra santo a luz. Esto puede como mostrar que sí hay una Trinidad. Y lo voy a mostrar más adelante con Apocalipsis. Vale. Vamos a profundizar más sobre esto. El siguiente versículo está en Daniel 2:47. Daniel 2:47, no me equivoco. Donde menciona el rey Nabucodonosor: ciertamente tu Dios, el Dios de dioses, el Señor de los reyes y el que revela los misterios. Nótese que en el versículo está demostrando que el Dios, el único Dios eterno, es Dios de dioses. ¿Quién es Dios de dioses? Salmo capítulo 50, versículo 1, Jehová, Dios de dioses. ¿Quién es el Señor de los reyes? Esto lo puede encontrar usted en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, si no me equivoco. Dice: y en su muslo tenía un nombre escrito que dice: Rey de reyes y Señor de señores, aluciéndose al verbo o a Jesús, a Yeshua en hebreo. ¿Y quién es el que revela los misterios? Es el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos esto? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2. Ahí dice que el que revela los misterios es el Espíritu de Dios. Nótese que Nabucodonosor está reconociendo que en el único Dios hay tres divinas personas o tres personajes, pero no una parte del otro, sino en la misma divinidad. ¿Y cómo lo demostramos esto? Con Colosenses capítulo 2, versículo 9, y en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, hablando de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, se demuestra también, y vamos de vuelta al Génesis, la pluralidad en las palabras de Dios. En Génesis capítulo 11, versículo 7.
Dice, descendamos pues y confundamos. No son los ángeles. Tendría que demostrar que los ángeles fue que confundieron a los hombres. Pero dije que Dios fue, pero como Dios dice, descendamos y confundamos. ¿Cómo es esto posible? Si es un Dios unipersonal, como lo plantea la unicidad, esto no sería posible. Ahora, vamos a mostrar una coexistencia del Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento. Uno de los versículos bastante conocidos es Salmos capítulo 2, versículo 12, donde Dios dice, honrad al Hijo. O sea, ¿a qué hijo se refiere? Nótese que la palabra en la Reina Valera está escrita con H mayúscula. Y esta palabra en todo el Antiguo Testamento se refiere únicamente a Jesús, no a un hijo común de un hombre, sino que a Jesús. Entonces ya demostraba una coexistencia con el Padre. Honrad al Hijo. Igual que en el Salmo 110 dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por detrás de tus pies. O sea, ¿quién? Yo me estoy hablando a mí mismo y me digo yo, David, sentate a mi derecha, pero si soy yo mismo, esto no es posible. Solo sería un cambio como de lugar en una persona, pero si estoy hablando con alguien más, esto sí es posible. Ahora, Daniel, el profeta Daniel, también menciona algo bastante interesante del Padre y el Hijo, ¿verdad? Y dice en el capítulo, a ver, en este capítulo 7, parece que en el capítulo 7, 13, cuando habla de una visión, dice que estaba el anciano y vino uno, dice, como hijo de hombre y le hicieron acercarse a él, hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre conforme a las escrituras? Es Jesús. Hijo lo saben tanto trinitarios como unitarios. Pero ¿cómo es posible que le hiciera acercar a yo mismo? O sea, esto no es posible. Pero sabemos que el tiempo es algo corto, voy a enfatizar más en este tema desde el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Entonces, vamos entonces a Mateo capítulo 3, versículo 16 y verso 17. Un Te versículo queda minuto y clarísimo. medio. Y Te queda bueno, minuto y bueno, medio. voy a improvisar entonces lo más rápido. Hablando de Mateo, se ve al Padre hablando del cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo desciende como una paloma. Es lo que Juan ve. Al que vea que la paloma desciende, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso estaba profetizado desde el profeta Isaías, pero ahí se ve y no es que Jesús es un monólogo. El Hijo es el Hijo. Y el Hijo dice Hebreos que aprendió obediencia. ¿Obediencia a quién? Ah, ¿obediencia a quién? Al Padre. Pero si Jesús supuestamente es el mismo Padre, ¿cómo va a obedecer el mismo? Entonces, Jesús está siendo bautizado conforme a las Escrituras y el Padre está hablando, este es mi Hijo, es en tiempo presente mi Hijo, o sea, que es de mi propiedad, como que mi casa es mía, mi Hijo en quien yo me complazco y el Espíritu desciende en forma corporal de paloma. Ahora, la gran comisión, Mateo 28, 19, un versículo también bastante conocido. Jesús instituye a los discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que aluden a que no están en los escritos originales, pero sí se ha demostrado que sí están en los escritos originales de la Septuaginta. Ahora, pasemos al siguiente versículo, 2 Corintios 13, 14. Pablo incluye en su carta a las tres personas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, una trinidad, pero en un solo Dios. Ahora voy a abarcar algo de la teología patrística, Tiempo, los primeros tiempo, padres de la iglesia. Ok, tiempo. 10 minutos con 15 segundos, ¿vale? Listo. Voy a iniciar el tiempo. Mira, le voy a mostrar para que pronto, permítame, no sé si alcanza, no sé si alcanza a ver, no se alcanza a ver. Eh, no, creo que no se alcanza a ver. Bueno, se 10 mira minutos como con... cortada la imagen. Sí, No, si puede hablar bueno, mejor. listo. Permítame, continúo. Inicio.
Bueno, como es tiempo solamente de exposición, voy a exponer lo que dice la Escritura. No voy a refutar todavía, pero voy a mostrar lo que dice la Biblia. Porque aquí, obviamente, debemos hablar es con Biblia. Aquí no vamos a hablar lo que a mí me parezca, lo que me contaron, sino que vamos a hablar es lo que dice la Escritura. Vamos a iniciar con Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, el verso 5 en adelante. Para que miremos si la Biblia prueba lo que en este caso mi oponente, el tocayo David, está diciendo de un Dios pluripersonal. Isaías capítulo 45, el verso 5 dice lo siguiente. Aquí el Dios eterno dice, yo soy Yud Hei Bat Hei, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré que tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Este yo, ¿sí? Este yo sencillamente es un singular, ¿cierto? No hay más que yo, un singular, y ninguno más que yo. Si realmente hubiesen varias personas divinas y distintas en Dios, el texto no debería decir no hay más que yo, sino debería decir no hay más que nosotros. Entonces, de antemano, con este solo texto, le estamos derrumbando la doctrina al estimado David, trinitario. Entonces, vamos a mirar qué es lo que dice yo, que es Ani en el hebreo, ¿cierto? Aquí tenemos la palabra hebrea Ani. Vamos a mirar si ese yo significa varios. Mira, mi estimado tocayo David, aquí la palabra yo es Ani en el hebreo y dice yo mismo. No dice por ninguna parte que yo significa tres en uno. Entonces, de antemano, usted tiene la carga ahorita de mostrar un texto donde el Dios eterno haya dicho, el Dios eterno haya dicho, nosotros somos Dios. Si usted no me muestra un texto que diga, nosotros somos Dios, nosotros tres que creamos el universo, sencillamente su discusión o sus argumentos no van a tener validez frente a la escritura, porque aquí el único Dios está diciendo yo mismo y fuera de mí no hay otro. Dice aquí ninguno, esta palabra ninguno allí, ¿sí? Esta palabra ninguno sencillamente está demostrando sencillamente que no hay ninguno, o sea, ninguno es ninguno. Si usted dice, por ejemplo, en su casa no hay ninguno más que usted, yo tengo que creer que es que no hay ninguno más con usted. ¿Sí? Entonces, el Dios eterno está diciendo, ninguno más hay, yo no tengo por qué creer que hay otro con él, es que el Dios eterno está diciendo, ¿ah? No hay más, y aquí dice, fuera de mí, nuevamente la palabra ani, en hebreo, fuera de mí, ani, mire, yo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener cuidado cuando miramos la escritura, porque ella sencillamente nos está señalando categóricamente que el Dios del cual estamos hablando es unipersonal y no pluripersonal. La Biblia no dice por ninguna parte que el Dios eterno son varios en uno. Entonces, aquí dice Yud Hei Bat Hei. Mira, escúcheme. Yo soy Yud Hei Bat Hei. Ahora vamos a mirar si Yud Hei Bat Hei significa, mira, aquí, Jehová. Vamos a mirar si Jehová significa los tres que existen por sí mismos o las tres personas divinas. Tenemos aquí, dentro del idioma hebreo, la palabra hebrea Jehová, que obviamente dentro del hebreo está en una construcción gramatical eh, formado por las letras del alefato Yud, Hei, Vav, Hei, y lo que significa es el autoexistente. No significa, por una parte, David,
los tres autoexistentes o las tres personas divinas. No significa por ninguna parte. Usted ahorita dijo algunas cositas que ahora en la refutación y en las preguntas, obviamente, también le voy a preguntar sobre eso. Mira, aquí tenemos el nombre Yud, Hei, Bat, Hei, la Yud, la Hei, la Bat, Hei, el nombre de Dios, el tetragramatón, etcétera, etcétera, y representa obviamente ¿a quién? Al Todopoderoso, al autoexistente, al Señor, al Adonai. No representa en ninguna manera el nombre Yud, Hei, Bat, Hei, tres personas divinas y distintas. Ahora, ¿quién es ese Yud, Hei, Bat, Hei? Ya tenemos que Yud, Hei, Bat, Hei dice que no hay otro fuera de él. Ahora vamos a mirar quién es ese Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Listo? Vámonos a Deuteronomio, capítulo 32, para que usted analice algo allí, mi estimado. Verso 6. Aquí dice, si pagáis a Yud-Hei Bat-Hei, pueblo loco, ignorante, no es él, tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Aquí hay un problema para la Trinidad, porque la Trinidad solo tiene a uno de las personas divinas que crearon, pero aquí dice que Yud-Hei Bat-Hei es el padre. En ese sentido, las tres personas divinas de la Trinidad debieron haber creado, y aparte de eso, las tres personas divinas deberían de ser padre cada una de ellas. Pero si usted le pregunta a cualquier amigo trinitario que si las tres personas divinas de la Trinidad son padre, todas las tres van a decir que no. Entonces se presenta un gran conflicto dentro de la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, estimado, lo que la Biblia le está presentando, y eso me lo estoy inventando yo. Luego tenemos Isaías capítulo 45, el mismo 45, vámonos al verso 18. Isaías 45, verso 18. Vamos nuevamente ahí. Isaías capítulo 45, verso 18, vamos a ver lo que dice. Que dijo Jehová que creó, escuche bien, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuera habitada, la creó. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, ningún otro hay. Entonces, si aquí este Yud-Heh-Vav-Heh fue el que la hizo y la creó y es el Padre, entonces las otras dos personas divinas, ¿qué hicieron? ¿Qué crearon? Si el único Dios está diciendo, yo fui el que hice, yo fui el que creé, entonces, ¿dónde estaban las otras dos personas? Sencillamente las otras dos personas de la Trinidad no existen en la Biblia porque sencillamente es un invento sencillamente de la Iglesia Católico Romana, que ha sido la que ha inventado el dogma de la Trinidad. Ya en los primeros siglos, ninguno, ni Jesús, ni los apóstoles hablaron de Trinidad. Ninguno de ellos habló de Trinidad. Entonces podemos deducir fácilmente por la Escritura que si no aparece allí esa doctrina es porque no es una doctrina bíblica. No es una doctrina bíblica. Ahora vámonos al verso 21. Dice aquí, proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, o Yud-Heh-Vav-Heh, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces, mi estimado amigo, el único Dios que se identifica como Yud-Heh-Vav-Heh es el Padre. Ahora, vamos al Nuevo Testamento porque es necesario también mostrarle algún texto del Nuevo Testamento, y quiero irme a Efesios capítulo 4, verso 6. Efesios capítulo 4, verso 6, donde dice lo siguiente. La Biblia nos dice que hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Si el Dios y Padre es Dios de todos y Padre de todos, aquí tendría que el amigo David decirnos cuál de las tres personas divinas es este que es Dios y Padre de todos, o las tres personas divinas son Padre de todos. Vamos a ver ahorita en las preguntas cómo vamos a salir. Si tiene tres personas divinas que las tres son padres, o una sola persona divina es Padre de todos. Van 9 minutos con 36 segundos. Voy a dejarlo hasta ahí. Vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver. 9 minutos con 36 segundos. Sí, ahí lo va a dejar. Sí, ahí lo voy a dejar. Entonces, Bueno, entonces me avisa, me toma el tiempo entonces. Sí, ahora sí es el momento de refutar, ¿vale?
Vale. Es el momento de refutar. Permítame, le reanudo el tiempo. Adelante. Bueno, entonces entrando en el momento de refutación, vamos a continuar refutando lo que cree no la escritura, lo que cree la unicidad en base a los versículos que son claramente tergiversados. Isaías 45:5, la unidad de Dios en la Trinidad. Es Dios uno en esencia, y eso es conforme a Deuteronomio 6:4, Ejad, que es unidad compuesta, y no es Yahid, que significa uno absoluto. Jesús como Jehová. Jesús declara antes de Abraham fuese yo soy, usando el título de yo soy, pero no quiere decir que él es el Padre, porque simplemente el Padre envía al Hijo. O sea, Juan 3:16 dice, porque no envió Dios, 17, a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a alguien. O sea, yo no me envío a mí mismo. No, entonces diría yo, Dios vino, sino que Dios envió a su Hijo. Dios tiene un Hijo. El Hijo es eterno. ¿Y dónde dice que la Biblia que el Hijo es eterno? Bueno, no dice textualmente. Pero la Biblia sí dice que el Verbo estaba con Dios. O sea, el Verbo, el Hijo, estaba con Dios. Vale, vamos a ir un poco más rápido porque el tiempo está pasando. Vamos a ver. Él mencionaba sobre la semántica o estructura hebrea de Anaí o Anoki. Es una forma enfática que indica que Dios está hablando de él mismo, obviamente, de Dios, porque si lo dice en español. Yahvé es el nombre personal de Dios, traducido como Jehová o como Yahvé o Yahweh. Ben Enoch, no hay otro, enfatiza que no hay otro ser comparable o igual con Dios. No hay otro Dios que sea igual que nuestro Dios. No está diciendo que no hay Trinidad o que hay unicidad. Eso no lo dice la Biblia. Y es inútil tratar de ponerlo porque ahí nos dice que tal cosa, ¿verdad? Sulati, fuera de mí o además de mí. O sea, no hay otro Dios, vaya, pues. Hay un solo Dios. O sea, no hay otro, es lo que quiere decir. No hay que irse muy lejos. Ahora, reafirma que no existe otra deidad verdadera. ¿Por qué? Porque en la plenitud de la deidad está en Cristo. Entonces, no hay otra deidad, sino que la deidad es una sola en la Trinidad. Ahora, aunque no me conoces, refiriéndose a Dios, actúa soberanamente incluso con aquellos que no lo reconocen. Ha significado contextual. El versículo es parte de una declaración de Dios a través del profeta Isaías en la cual afirma su soberanía absoluta. También destaca que Dios elige y utiliza personas como Ciro. Es el contexto inmediato para cumplir sus propósitos, aun cuando estas personas no lo conocen personalmente. Ahí no hay una unicidad. Ahí no es que Dios está diciendo claramente que no hay otro fuera de él. No está diciendo que no tiene hijo, que él es el Espíritu Santo, que él es el Hijo, que él es el mismo. No dice eso la Biblia. Mencionaba Deuteronomios 32:6, pero eso no lo usó como un argumento sólido y que no veo la forma de refutarlo. Lo que sí dijo fue de que mencionó unos versículos, ahorita me he escapado, sobre de que el Padre es el creador, y la Biblia sí dice, en Isaías parece, pues Isaías 40 no recuerdo. Y preguntaba, ¿y las personas de la Trinidad qué hicieron? El Padre como creador, se lo voy a mostrar, Isaías 64:8. Pero ahora, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el que nos formaste. Malaquías 2:10. No tenemos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ese es el Padre, o sea, Jehová. El Hijo como creador. Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por medio de él, o sea, del Hijo, fueron hechas, y sin él, sin el Hijo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16-17, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y que hay en la tierra, todo fue creado por medio de él y para él, o sea, por Jesús. Ahí la Biblia está mostrando qué hizo Jesús. Usted te mostró lo que hacía el Padre, o sea, Jehová, pero la Biblia sí está demostrando qué estaba haciendo Jesús. Por medio de Jesús estaba creando la tierra. Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Padre nos ha hablado por el Hijo, nos dice por su manifestación de Hijo, nos dice por su aparición de Hijo, dice por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así
mismo hizo el universo. No está diciendo que Jesús sea el mismo Padre, porque en sí mismo, o sea, como Dios, como lo dice Isaías, fuera de él, sino que está en la divinidad, por medio de él, como dice Juan. El Espíritu Santo también es creador. Déjeme contarle eso, que ya no se los habían dicho, no habían logrado percatarse de eso. El Espíritu Santo, sí, le mostré qué estaba haciendo el Espíritu Santo. Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Job capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Oyó bien? Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Todopoderoso me dio vida. Salmo 104:30. Y estos anótenlos porque le van a servir. Envías tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. El Espíritu también es creador. Ahora, vamos a mencionar algo del pastor y que mencionen Jehová es mi pastor y que puede saltar ese punto. Bueno, Juan dice que el Hijo es el pastor, pero también Isaías 64, Isaías 64, 13 o 12 por ahí, dice que el Espíritu de Jehová los pastoreó también. O sea, es una Trinidad perfecta. Y si hay tres personas en Dios, no lo dice, ya lo expliqué en la Biblia textualmente, así no lo dice. Ahora, la Trinidad trabajando en la unidad de la creación del hombre, Génesis 1:26, que ya lo mencioné. En conclusión, o sea, enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en la creación del hombre. Y ya lo demostré con la Biblia. Las obras, en esta obra compartida confirma que las tres personas de la Trinidad actúan en unidad como un solo Dios. Un solo Dios. Él mostró en la Biblia que dice un solo Dios, el Padre de todo. O sea, Jehová es el Padre. El Padre de todo. Jesús es el Hijo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Pero son un solo Dios. El Espíritu no es el Padre. Por eso no puede decir el Espíritu, el Padre de todo, o Jesús, el Padre de todo, porque el Padre es Jehová. Pero si dice el Espíritu de Dios, ¿y por qué no dice Jehová Dios o Jehová Espíritu o el Hijo Jehová, el Padre Hijo, el mismo Padre? No, no dice eso la Biblia. Por eso, de los padres de la iglesia, él dijo que la iglesia católica era que se había inventado eso. La iglesia católica, como todo historiador sabe, que se fundó en el año 313 con el emperador romano Constantino. Conste que yo no soy católico. Y Tertuliano introdujo Trinidad o Trinitas en el latín en el año 155 al año 120 después de Cristo. Uno de los primeros teólogos latinos escribió sobre la Trinidad como tres personas distintas. Y no que lo inventó la Iglesia Católica. Tertuliano está mostrando y en sus apologías que hay una Trinidad. Ahora, Justino Mártir en el año 100 al 105 después de Cristo enseñó que el Logos, o sea, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos y tienen una relación así directamente con el Padre en términos de función, no en esencia. No quiere decir que el Espíritu es el Padre y que Jesús es el Padre. En su primera apología describe a Cristo como el Logos de Dios que existía antes de la creación. No es un hijo creado en María, no es un estuche como dice Jorge Mendizábal, no es que fue creado, no, existía. Y eso lo creía la iglesia primitiva. Irineo de León en el año 130 al 202 después de Cristo subrayó la unidad de Dios en las tres personas contra la herejía. En el libro 4 afirmó que el Hijo y el Espíritu actúan como las dos manos de Dios en la obra de la creación y redención. Dice que las personas no participan, que el Padre las está creando. No, Irineo de León no creía eso. Y conste que los unicitarios como organización fueron fundados en 1913, apenas tienen 100 años. Irineo de León es antes de la Iglesia Católica, de la era posapostólica. Son más sabios que Irineo de León, claramente. Tertuliano, contra Praxeas acuñó la fórmula tres personas en esencia. Refutó la herejía modalista de ustedes, la herejía de los modos de Dios, de los tipos de Dios, como que Dios es un juego, que tiene varios modos de juego, así. Enseñaba que Dios es una sola persona que se manifestaba en diferentes maneras. Es en el modalismo que se manifiesta primero como Padre en la creación, Hijo por redención y Espíritu Santo por la omnipotencia. Pero al igual que Trinidad, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Orígenes de Alejandría, años 185, 254, enseñó que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, aunque mantuvo su perspectiva, considerando al Padre en función, no en esencia, no algo compartido, que es lo mismo. Y puedo ponerle un ejemplo físico para acuñar la Trinidad: el huevo. El huevo es cáscara, es yema y es clara, pero no, la cáscara no es yema, ni la yema es la cáscara, es un huevo.
pero tiene tres cosas, le voy a decir. Bueno, podría mencionar a más padres de la iglesia, antes de la iglesia católica, Tiempo, y así. Bueno, todo. tiempo. 10 minutos con 4 segundos. Ha finalizado aquí el amigo trinitario David de la Iglesia Apostólica, Apóstoles y Profetas, su refutación. Voy a tomarme mis 10 minuticos para refutarle. Bueno, vemos que aquí el tocayo David, trinitario, ya lo último le tocó salirse de la escritura porque con Biblia no pudo. Entonces lo que le quedó fue salirse de la escritura e irse a buscar argumentos, obviamente ajenos a la escritura, extrabíblicos, ¿sí? Para tratar de sustentar porque con Biblia no pudo. Él, su argumentación, al principio tocó Isaías capítulo 6, ¿sí? Y vamos a refutarle el falso argumento que allí está hablando. Sencillamente, el profeta, en pocas palabras, no quiero decir que allí estaba el profeta hablando de la Trinidad, pero vamos a mostrarle con Biblia, porque nosotros los unitarios usamos Biblia para los debates, ¿sí? Usamos Biblia para demostrar con Biblia que lo que decimos no es mentira. La Biblia nos apoya totalmente. Isaías capítulo 6, vamos a mirar cuánto vio Isaías. Dice, en el año en que murió el rey Susías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y falda llena del templo. Primero, vio al Señor, no vio las tres personas divinas de la Trinidad. ¿Por qué no vio las personas divinas de la Trinidad? Sería la pregunta para el amigo David y para todos los trinitarios. ¿Por qué no vio la Trinidad? ¿Ah? Y es más, lo reto ahorita para que nos muestre un texto de algún profeta, ¿sí? Alguien haya visto las tres personas divinas de la Trinidad en una visión, ¿sí? En una visión, en el trono, donde habían tres personas divinas sentadas. ¿Ah? Pero aquí dice claramente vio al Señor. Esta palabra Señor es la palabra Adonai. Adonai, el Señor en singular, no dice los señores. Y comienza a describir todo lo que vio, ¿sí? Y los ángeles le decían, santo, santo, santo es el Señor, ¿quién? Yud Hei Bat Hei de los ejércitos. Y ya vimos que Yud Hei Bat Hei es el único Dios, que aparte de él no hay otro. Y no dice Yud Hei Bat Hei, nosotros somos Dios, para que se den cuenta. Entonces, ¿a quién vieron? A Yud Hei Bat Hei de los ejércitos, a Jehová. Y dice por aquí, entonces dije yo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos a quién? Al Rey. No dice, han visto mis ojos las tres personas divinas de la Trinidad. ¿Qué pasó ahí, tocayo? ¿Ah? Porque Isaías no vio las tres personas divinas de la Trinidad. Ah, pero de pronto es que Isaías no lo vio, de pronto era que las otras dos personas divinas estaban de vacaciones en ese momento. Pero vamos a mirar en el Nuevo Testamento, de pronto en el Nuevo Testamento, Juan pudo ver las tres personas divinas de la Trinidad. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Nuevamente, Juan, estando allí en la isla de Patmos, ¿sí? Dice, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido y en el trono uno sentado. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban las otras dos personas divinas, tocayo? ¿Por qué no vieron las tres personas divinas sentadas en el trono? ¿Ah? Y comienza él a describir el que estaba sentado en el trono, y mira lo que dice por aquí en el verso 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, lo mismo que vio Isaías, y no cesaban día y noche de decir que santo, 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 ¿quién es? El Señor Dios Todopoderoso. Aquí nos dice las tres personas divinas de la Trinidad. El Señor Adonai, Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir por la iglesia? Jesucristo. O sea que aquí lo que vio fue a Jesucristo, el Todopoderoso. Y siempre que ellos, seres vivientes, dan gloria y honra, ¿qué dice? ¿A quién dan gloria? ¿A las tres personas divinas? Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Lo dice que dio gloria a las tres personas divinas de la Trinidad. Lo que nos deja ver claramente que la Biblia es clara y enfática en mostrar desde Génesis a Apocalipsis que hay uno solo,
sentado en el trono, y este solo sentado en el trono lo que significa es un solo juez, un solo gobernante, un solo rey, un solo monarca, uno solo que gobierna sobre todas las cosas. La Biblia no dice que habían tres que gobernaban. Dice, y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, no de los tres que están sentados en el trono. ¿Y adoraron a quién? Al que vive, no a los tres que viven, adoraron al que vive. Así que aquí usted tendría que decirnos nosotros a cuál de las tres personas fue que adoraron aquí, porque aquí está diciendo que es uno solo que está sentado en el trono. ¿Y qué dice? Señor, no señores, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, no dice ustedes crearon. Cuando la Biblia dice de Jesús en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, verso 10, en el mundo está el mundo que él fue hecho, no está diciendo que el mundo fue hecho por él como la segunda persona divina de la Trinidad, como usted se lo imagina, tocar. Jesucristo es presentado como el creador porque él es el único Dios. Jesucristo es el único Dios. Ese texto que usted nos citó, lo que le da realce a la doctrina de la felicidad, porque para nosotros Jesucristo es el creador. ¿Mm? Y dice, digno eres, Señor, de tomar la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad, o sea que hay una sola voluntad creadora, no hay tres voluntades creadoras. ¿Mm? Entonces voy a dejarlos ahí. Y es más, usted me tocó también sobre Daniel y voy a irme a Daniel. Daniel, capítulo 4, porque sabemos que Nabucodonosor, ¿sí? Era un hombre politeísta, claro, este hombre era politeísta, pero ¿qué sucedió? Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, voy a ver si recuerdo el verso, no lo recuerdo bien, pero vamos a mirar por aquí, a ver, aquí, hablando Nabucodonosor de lo que él pasó, dice, al cabo de 2 meses, pasando el palacio real, habló al rey y dijo, esta es la gran Babilonia que he edificado, etcétera, etcétera. Aquí es donde Nabucodonosor pecó, ¿cierto? Por alzarse, echarse pues como toda la gloria, cuando realmente la gloria le pertenece a uno solo. Y permítanme ver aquí, ¿eh? En ese mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta y la majestad y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, ¿sí? Etcétera. ¿Y qué dice Nabucodonosor? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico a quién? ¿A las tres personas divinas de la Trinidad? No, al Rey del cielo. Al Rey del cielo. Así que Nabucodonosor tuvo que reconocer, dejar el politeísmo trinitario, ¿sí? Y tuvo que reconocer que había uno solo. Bueno, claro, la Trinidad no existía, es una broma, le estoy haciendo aquí al amigo David. Entonces Nabucodonosor reconoció al único, al Rey de los cielos, ¿sí? Ahora sí voy a irme un poquito a la historia, ¿sí? Voy a irme un poquito a la historia y sin salir de la Biblia, obviamente, me quedan 3 minutos. Ay, ¿qué pasó aquí? Permítame. Vamos a ver lo que creía Jesús y lo que creían los discípulos. Aquí tenemos, permítame un momentico, ya sé, espera un momentico. Bueno, me queda 1 minuto y medio. Sigo. Mira, aquí tenemos lo que creían, ¿sí? En el tiempo de Jesús, y la Trinidad no era tema de debate en el tiempo de Jesús. ¿Qué sucedió con la Trinidad? En realidad la Trinidad fue un invento por un filósofo. El que primero inicia con la idea de la Trinidad es un filósofo llamado Filón de Alejandría, ¿sí? Y como doctrina fue establecida hasta el 325 y por aquí fue el credo de Atanasio, ¿sí? El credo niceano, donde dice la fe católica es que se debe adorar a un Dios trino en Trinidad.
Eso lo dice la fe católica. Eso lo dice la fe católica. Eso lo dice la fe católica. El credo niceno lo dice que se debe adorar a un Dios en Trinidad. Y aquí tenemos las imágenes paganas, ¿sí? De donde toma la idea los filósofos como Filón de Alejandría, donde dice que se le apareció a alguien y le dijo que en el cielo habían 3 poderes, pero realmente la Biblia dice que cualquiera, si a un ángel del cielo se apareciese y dijese, ¿cierto? Trajese un nuevo mensaje, ese sea anatema. Ninguno de los discípulos enseñaron eso. Pero tenemos a este señor Filón de Alejandría, que trajo la idea, las mentiras de una supuesta revelación de 3 personas divinas, o 3 poderes, o 3 gobiernos. Bueno, lástima que el tiempo no me alcanza, porque aquí tenemos cómo demostrarle de dónde viene la idea de la Trinidad. La idea babilónica, ¿sí? La Trinidad en Egipto, la Trinidad en varios lugares, cómo comenzó y fue establecida como doctrina hasta el año 325. Antes se hablaba de la palabra trinitas, pero no como doctrina, porque los primeros debates que hubo no fue sobre la Trinidad fue establecida como doctrina, escúcheme bien, fue establecida como doctrina en el año 325. Antes no existía la doctrina de la Trinidad. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo hasta ahí. Me tomé 10 minutos con 27 segundos. Y aquí tenemos unos precursores de la Trinidad. Bueno, ahí ya hemos llegado ahorita al tiempo de las preguntas. ¿Listo? Hemos llegado al tiempo de las preguntas. Recuerde que es 1 minuto para preguntar. 1 minuto para preguntar, ¿cierto? Y 1 minuto para preguntar, 2 para responder y 3 para contrarrefutar. ¿Listo? Entonces, cuando te guste, puede iniciar con su primera pregunta. Bueno, mi primer pregunta, ya, ¿verdad? Adelante. Es sobre Apocalipsis 5, cuando habla de miré en medio del trono. Sabemos que Apocalipsis 4 mencionó usted que está uno en el trono sentado. En Apocalipsis 5 dice que en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como sacrificado. Y vino y también tomó la mano derecha que estaba sentado en el trono, o sea, el Padre. Y más adelante dice que habían 7 espíritus y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, o sea, se cree que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, en base a esto, se ve que en Apocalipsis, usted mencionó el capítulo 4, pero el 5 no. Mi pregunta viene de esto. ¿Es el Hijo el Dios eterno, sí o no? Es todo. Gracias. Muchas gracias. Voy a tomar el tiempo. Inicio. Tengo 2 minutos para responderle. Bueno, usted pregunta que si en Apocalipsis 5 es el Hijo Eterno. Mi respuesta es no. No es un Hijo Eterno. Primero, porque la Biblia no habla de un Hijo Eterno y usted mismo lo reconoció, que la Biblia no habla en ninguna parte de ningún Hijo Eterno. Apocalipsis 5, No me entendió para la que sepa, pregunta, quizás. usted me dijo que si en Apocalipsis 5 se hablaba que si era el Hijo Eterno. Yo le estoy respondiendo que no. Listo. Y ahí voy a colocar el texto en pantalla para que usted se dé cuenta qué es lo que se está viendo allí. Pero esto es una visión, ¿sí? Que tiene Juan en la isla de Patmos, porque son tiempos proféticos, ¿sí? Apocalipsis significa libro de revelación y obviamente es profecía. Esto, Juan, algunas cosas todavía no se han cumplido, algunas de pronto ya se han cumplido, pero aquí mire que este mismo cordero, amigo, mire lo que dice, permítame. Mire lo que dice aquí. Lloraba yo mucho porque no se halló a ninguno digno de abrir el libro, ni en el cielo, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había ninguno digno, ¿sí? Y uno de los ancianos me dijo, mira, no llora, la raíz de David, escuche bien, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. 7 cuernos. Mira, ¿será que el Hijo Eterno tiene 7 cuernos? Para que te cuenta que esto es simbólico, 7 cuernos. 7 ojos.
¿O será que el Mesías tiene 7 ojos? No sé si el amigo trinitario cree que Jesús tiene 7 ojos, literales. Entonces, lo primero que hay que analizar es que este Jesús es el único digno de abrir ese libro. No había otro digno. Perdón, entonces las otras 2 personas dignas de la Trinidad, ¿qué? No eran dignas de abrir ese libro. ¿Ah? Ahí dice que el único digno de abrir ese libro era el Cordero, ¿sí o no? Entonces las otras 2 personas divinas, ¿qué? ¿No eran dignas? Así que mi respuesta es, ese texto no está hablando de un hijo eterno, sino sencillamente del tiempo en el cual, sí, ya tiempo, ok. Adelante. Tiene Eh, 3 minutos para refutar. bueno, entonces vamos a empezar con la respuesta. Bueno, mi pregunta fue, y lo pueden ver en la repetición sobre Apocalipsis 5, ¿verdad? Pero en base a esto, digo, ¿es el Hijo el Dios eterno? ¿Sí o no? Usted me contestó que no. Me dijo que el Hijo no era Dios eterno. Entonces, la Biblia claramente lo refuta en Romanos 9:5, donde dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. En Primera de Timoteo 3:16, donde dice que Dios se manifestó en carne, o sea, Dios en carne. Y cuando del Hijo dice, tu trono, oh Dios, el Padre, tu trono, oh Dios, reconociendo al Hijo como Dios, entonces sí es Dios. Ahora, dice que Apocalipsis está hablando de un símbolo, cuando habla de miré en medio del trono y que Jesús tenía 7 ojos, y habla de un cordero como inmolado. Si es un símbolo, Jesús tuvo una muerte simbólica. Tuvo una muerte simbólica, una muerte literal. El cordero es literal, el cordero de Dios, dice Juan, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero literal, ¿verdad? Claro, no en forma de cordero, ¿va? Pero sí era un cordero como una persona distinta del Padre, el cordero de Dios. Y no era simbólico, no tuvo una muerte simbólica. Habla, los 7 ojos son los 7 espíritus que se mencionan en Apocalipsis, en Isaías, perdón, 11:2, donde habla de los 7 espíritus de Dios, que es el espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Ahí habla de espíritu de conocimiento, del espíritu de temor, el espíritu de poder y así. Entonces, y habla de los 4 seres vivientes, un cordero como inmolado, quiere decir sacrificado, que tenía 7 cuernos, los cuales, y 7 ojos, ¿verdad? Los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, estos lo describe Juan y ve a una trinidad, o sea, el Padre en el trono, el cordero como inmolado y los 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios o el espíritu de Dios. Ajá. Entonces, no es que las otras personas de la Trinidad no eran dignos. Lea bien el versículo, dice, la raíz de David que ha vencido, porque quien murió en la cruz no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu, un espíritu no muere. Murió Jesús, por eso la raíz de David, el linaje de David, fue el que venció y él es que puede abrir el libro. Entonces me va a decir que el Padre no tiene potestad, el Padre no tiene autoridad. Claro que sí la tiene, pero en este caso, cuando está hablando de la muerte de Cristo, es hablando de Cristo. Y estaba, vamos a ver, y tomó de la mano derecha el que estaba sentado en el trono. ¿Y quién era el que estaba sentado en el trono? ¿Y quién toma el libro? O sea, en gramática, eso no es posible de que yo esté sentado aquí y venga yo mismo y tome el libro de donde yo estaba sentado, entonces tendría que levantarme. O sea, ¿cómo es eso posible? Y tener 7 ojos aparte de eso. O sea, los siete espíritus, ¿cómo es esto posible? Pues la unicidad no puede, porque la unicidad viene del modalismo que es tomado como herejía. Entonces, esto no está en la iglesia primitiva. Los trinitarios sí existían y la doctrina sí estaba y sí se enseñaba en la iglesia primitiva antes del concilio de Atanasio, del credo de Nicea. Eso es una vil mentira. Tiempo, tocayo, tiempo. Bueno, se ha acabado el tiempo de la refutación por parte del amigo trinitario David de la iglesia trinitaria, eh, apóstoles y profetas. Ok. Va mi primer pregunta para el amigo trinitario, teniendo en cuenta que el argumento del señor David trinitario es de que hay 3 personas divinas distintas. Mi pregunta es, ¿puede darme un texto que un día nosotros, la iglesia, veremos las 3 personas divinas de la Trinidad allá cuando estemos, digamos, en los últimos, bueno, cuando estemos con el Señor? Un día la iglesia veremos las 3 personas divinas, sí, no, porque mira que la pregunta es cerrada. ¿Veremos las 3 personas divinas de la Trinidad? Sí, no, ¿por qué? Adelante.
Bueno, la pregunta es, pues, si la entendí, veremos en algún tiempo o podrá demostrar con algún versículo que veremos a las tres divinas personas de la Trinidad. Así textualmente, tal cual, veremos las tres personas de la Trinidad. No, pues no. Pero al Padre sí lo vamos a ver. Y eso lo dice Pablo. Dice que tiene que presentar una virgen pura, es el que presenta al Padre. Vamos a ver al Padre. Y la iglesia se da en matrimonio con Cristo. Y en Apocalipsis 22 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Ah? O sea, se presenta al Padre, se casa con el Hijo y el Espíritu y la esposa dicen, ven. No es una Trinidad en Dios. ¿Ah? O sea, sí lo vamos a ver, literalmente. Entonces, el Padre eh, recibe a la iglesia y con su hijo, el Hijo se casa y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y también dice, el Cordero los pastoreará. ¿Se da cuenta? O sea, así textualmente, como usted me dijo, no hay, pero la Biblia sí dice que vamos a ver a una Trinidad y no a uno solo, de que se cambia de modo. Entonces el Padre nos recibe primero como Padre, después se va y se cambia, y va como hijo y se casa, y después va y se cambia, y viene como Espíritu, y el Espíritu y le dicen, ven, pero ya se casó, pero es el Padre. Y es de molote. ¿Cómo es eso posible textualmente? O sea, no tiene sentido la unicidad, pues. Es un chiste como Hechos 10:38. Jesús ungió con Jesús a Jesús. No dice eso la Biblia, dice, el Padre ungió con el Espíritu de poder a Jesús de Nazaret. Jesús ungió con Jesús a Jesús. Eso no es posible, compadre. Estamos serios. La doctrina unicitaria viene de 1913. Eso lo invito a que me muestre también un unicitario del año 1500, un pastor. No existe. Ni en la historia, ni en la Biblia. Eso es ser unitario, es no saber de gramática, de historia ni de Biblia. Porque la Biblia sí enseña una Trinidad, y ya lo mencioné de que no textualmente, y habla de que la Iglesia Católica, y que el credo de no sé qué, y que menciona la Biblia y el Apocalipsis, y así. Bueno. 2 minutos, 6 segundos. Bueno, voy a tomarme el tiempo para dar la refutación a lo que ha dicho aquí el amigo trinitario, ¿sí? David erudito, que dice él refutado a muchos unicitarios y los ha dejado en vergüenza, me dijo, pero bueno, va, aquí es con Biblia. Mire, paisano, tocayo, mira, ¿qué dice la Biblia? En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. No dice mirarán tres personas. Por eso la Trinidad siempre queda totalmente refutada cuando enfrenta la doctrina de la unicidad. Porque ustedes dicen que Dios es tres personas divinas, pero le pregunto que si un día veremos las tres personas divinas y dice que no, pues claro que no la vamos a ver porque no existen las tres personas divinas. ¿Mm? Entonces, yo hoy le invito de verdad, de manera cordial, de manera respetuosa, que renuncie a ese dogma llamado Trinidad, porque ese dogma sencillamente no es bíblico. ¿Mm? La Biblia claramente dice que nuestros ojos mirarán a nuestro hacedor, al rey de Israel. No dice que miraremos a tres personas divinas. Pero miremos a ver si de pronto solo lo dice ese texto. Vámonos al Salmo capítulo 11, ¿sí? Vámonos al Salmo capítulo 11, el verso 7, a ver qué nos dice allí la Biblia. Porque Jehová es justo y él ama justicia. El hombre recto mirará su rostro. Su rostro. No miraremos a tres, miraremos a uno solo, mi estimado. Esto es de sinceridad, tocayo. Y de verdad le digo el amor del Señor. Analice bien esa doctrina, hombre. La doctrina que tú tienes es una doctrina antibíblica, no es la doctrina verdadera. La Biblia nos habla de que miraremos a uno solo. ¿Ah? Ahora vamos al Salmo 17:15. ¿Qué nos dice la Biblia en el Salmo 17:15? Vamos a mirar qué nos dice la Escritura. Salmo capítulo 17, verso 15, dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No a la semejanza de tres. ¿Te das cuenta? ¿Y a quién dice que veré? Veré tu rostro. No dice que miraremos tres rostros, mi estimado. Entonces, para que lo tengas bien claro, la Biblia es enfática en que veremos a uno solo. No veremos dos, ni tres, ni cuatro. Veremos a uno solo y miraremos un solo rostro. Vamos a finalizar con este texto.
Oseas capítulo 5. Oseas capítulo 5. Por aquí está 5, el verso 15. ¿Qué dice? Vendré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Mi rostro. No hay un solo texto que diga que debemos buscar los rostros de las tres personas divinas distintas. Así que aquí quedó totalmente refutado el argumento de mi oponente. Tiempo. Bueno, he finalizado la refutación, los 3 minutos de refutación a mi primera pregunta. Queda una pregunta más por parte de mi oponente y una pregunta por parte mía. Si mi oponente quiere que lo alarguemos a las preguntas, por mí no hay problema. ¿Listo? Adelante, cuando guste, puede hacer su... Solo es la aclaración. No, yo me quedaría con solo esas preguntas, entonces. Ok. Hágame la última pregunta, entonces, tocayo. Vaya. Entonces, si Jesús es el único Dios manifestado en carne, como enseñan los unicitarios, ¿por qué Jesús en los evangelios ora al Padre, habla del Padre como una persona distinta y dice, el Padre es mayor que yo en San Juan 14:28, si es el mismo Padre, el mismo Dios, en diferentes manifestaciones? ¿Por qué habla con él? O sea, ¿se volvió loco? ¿Cómo? ¿Por qué habla así? Esa es mi pregunta. Si es el mismo Dios, ¿por qué hace eso? O sea, hace, bien irracional, vaya. Entonces esa sería mi pregunta. Gracias por su pregunta, tocayo. Una pregunta muy interesante y muy buena. Le agradezco por haberme hecho esa pregunta. Para eso vamos a lo que dice la escritura, ¿listo? Jeremías capítulo 32. Vamos a lo que dice la escritura. Jeremías capítulo 32, el verso 27. Vamos a mirar por qué razón Jesús dice lo que él dice. Resulta que Jesús estaba manifestado en carne desde la condición de hombre llamado el Hijo de Dios, pero ese mismo Jesús es Dios sobre todas las cosas según Romanos 9:5. Pero mire lo que dice aquí. He aquí que yo soy Jehová, o Yud-Heh-Vah-Heh, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Sucede que Jesús, como Dios, como el Espíritu Eterno, Él es Dios de su propia humanidad. ¿Sí? Siendo el Espíritu Eterno, Él es Dios de toda la humanidad, incluso de su propia humanidad. Porque Jesús, en cuanto a la carne, es un descendiente de los patriarcas, y la Biblia dice claramente de Jesús que Jesús estaba en los días de su carne. Y obviamente Jesús no podía quebrantar su propia Torá, de acuerdo al Salmo 65:2, dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Recordemos que Jehová es Dios de toda carne, ¿cierto? Como Dios es Dios de toda carne. Pero en la condición de hombre tenía que sujetarse como todos los seres humanos, porque Jesucristo, en la condición de hombre, es el representante a favor de toda la raza humana. Entonces, Él nos dio ejemplo a nosotros de muchas cosas, entre ellas de sujeción. Como un hombre verdadero y auténtico, como el descendiente de los patriarcas, pues Él tenía que obedecer lo que todos los judíos obedecían, que era la Torá. Entonces, Él no podía cantar la propia Torá. Tú la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 65:2. Pero dice la escritura que ese mismo Jesucristo, que es Dios, Romanos 9:5, al mismo tiempo es el Hijo del Hombre. Claro que sí. Mire, aquí dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, según la carne. Así que Cristo estaba en los días de su carne, por tal razón oraba. Él nunca oró como un Dios hijo trínoco igual, porque si era un Dios hijo trínoco igual, pues entonces tendríamos a un Dios en coigualdad orando de a sí mismo. Pero no, Jesús oró por su condición humana. Pero el mismo texto dice, ¿cuál es Dios sobre todas las cosas? Perdón, ¿cuál Dios sobre todas las cosas? Al Dios que oraba Jesús, ¿es otro Dios distinto a él como Dios? Esa sería una pregunta que yo le puedo hacer ahorita. ¿Tiempo? Listo. Me pasé. Listo. Listo, tocar. Vaya, está bien, ahí termina la idea entonces. Bueno, voy a empezar con 3 minutos de la respuesta a la pregunta. Bueno, De la para refutación. comenzar quería... Hola. Sí, 3 minutos para que refute. Adelante.
Bueno, para comenzar quería mencionar algo. Hay algo de incoherencia en la doctrina que usted pone, porque ya rato me dijo que Jesús no era Dios eterno y ahorita me está diciendo que sí. Bueno, ahora después dice que Jeremías dice que hay cosa alguna imposible para mí. Eso está hablando claramente de lo que Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. Vaya, aunque Jesús estaba en su carne, usted también dice que Jesús estaba en su carne y no era Dios. Bueno, Tomás en Juan 20:28 dice, Dios mío, dice, Señor mío y Dios mío. O sea, si era Dios, pero estaba en su carne, en los días de su carne. Y el mismo hebreo dice que aunque estaba en los días de su carne, aprendió obediencia. ¿A quién? A sí mismo, no al Padre. Entonces, y dice que según los patriarcas vino Cristo, el cual Dios sobre todas las cosas, y Jesús es Dios, pero el rato dijo que no. Bueno, entonces la respuesta sería, porque Jesús en los evangelios ora al Padre ora al Padre, porque Hebreos dice que oraba al que le podía librar de la muerte. Esa es la respuesta. Pero se oraba el mismo, no tiene chiste, no. Ora al Padre, porque tiene un Padre, porque es hijo y tiene un Padre, y el Padre tiene un hijo. Y dice que el Padre es mayor que yo. Pero, ¿y si es el mismo? ¿Cómo es yo mayor que yo mismo? Soy igual que yo mismo. El Padre es mayor que yo. O sea, mi Padre en autoridad, pues él es el que gobierna en la casa, es mayor que yo. Entonces, así pasa con Jesús y su Padre. Entonces, y si es el mismo Dios, pero ¿cómo es esto posible? La incoherencia es que yo soy padre, yo soy hijo, y soy menor y a la vez mayor que yo mismo. Eso no tiene consistencia, esa doctrina no tiene fundamento bíblico, está refutada con 2 que 3 versículos. Ahora, mencionar que anteriormente sobre los textos que mencioné de la Trinidad, ni uno me contestó, solo el de Isaías, y todos mis argumentos están en pie. Y ahora mencionando lo de esta pregunta, para no ser muy largo, porque ya me queda otro tiempo, 1 minuto creo. Entonces, esa es la respuesta. No es que si Jeremías dice que hay cosas imposibles para Dios. Yo no pregunté si Dios era limitado o hacía cosas imposibles. Si yo le hubiera dicho, Dios puede hacer cosas imposibles, entonces usted me contesta, nada es imposible para Dios, entonces sería una respuesta. Pero yo le pregunté, ¿por qué oraba? ¿Por qué hablaba y por qué decía que era mayor que yo? Si era el mismo Dios, no si tenía una cosa posible y una cosa que no podía hacer. O sea, hay que entender la pregunta que él está haciendo. Entonces, esa sería mi respuesta. Yo creo que ya es mi tiempo. Bueno, voy a contestar su última pregunta, lo dejar hasta aquí. Gracias, te tomó 2 minutos con 50 segundos. Va la última pregunta para el amigo David. Mi última pregunta. Mi última pregunta va basada en este texto. Quiero que la gente sepa que yo no he dicho que Jesús no es Dios, ¿sí? Simplemente que hemos dado la distinción que hay en Jesús desde la condición de hombre y desde la condición de Dios. Mi pregunta va basada en este texto, tocayo. Jesús dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, dile, subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La pregunta es, ¿el Dios al que sube Jesús es otro Dios distinto a él? Sí, no, ¿por qué? Adelante. Bueno, vamos a contestar la pregunta de Juan 20:17, donde sí él dice que no me toque, uno vive a mi Padre y mi Padre a mi Dios, vuestro Dios, que si es alguien distinto de él en persona, sí, pero siempre es Alguien distinto no. Él dice, subo a mi Dios y a vuestro Dios. El Dios al cual sube Jesús, que dice que es mi Dios, ¿es otro Dios distinto a él? Jesús, sí, no, ¿por qué? Ok. No, no puede ser porque en Jesús habita la plenitud de la deidad. No, no puede ser. Además que usted ahí está confirmando la Trinidad. Porque no me toque, no he subido a mi Padre. ¿Ya tiene un Padre? Dile que suba a mi Padre, a vuestro Dios, al Dios de ellos y al Dios de él. ¿Ah? O sea, y Hebreos, vamos a ver, Hebreos 9:24, me parece que dice que Jesús se presenta al Padre y por nosotros y no con sangre ajena. Ahora también el mismo Hebreos 5
dice que ni el mismo hijo se llamó sacerdote, sino que él le dijo, tú eres sacerdote a la manera de Melquisedec. Vaya, eso lo voy a dejar de hebreo. Ahora, entonces la respuesta es que si el hijo, cuando dice esto, el padre es otro Dios, no, es la misma divinidad, distinta persona, y eso lo dice Colosenses 2:9. Esa sería mi respuesta. Bueno, gracias, muchas gracias. Voy a darle la refutación. 3 minutos para refutar. Inicio. Bueno, hemos visto cómo aquí el amigo David una vez más se refuta porque tiene que reconocer que Jesús es ese mismo Dios que es el Padre. Porque Jesús va a subir al Padre. ¿Sí o no? Y está diciendo, subo mi Dios a vuestro Dios, ¿sí? A mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, si Jesús es este mismo Dios, es el Padre. Claro que es ese Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en Efesios capítulo 4, verso 6, ¿sí? Y vamos a mirar lo que dice la Biblia aquí. Efesios capítulo 4, para mostrarle aquí al amigo David, Efesios capítulo 4, verso 6, mire lo que nos dice la Biblia, David, que hay un Dios y Padre de todos. Si Jesús no es ese Dios y Padre, entonces Jesús sería otro Dios. Por eso yo le pregunté a usted que si el Dios al que subía Jesús era otro Dios distinto a Jesús. Usted dijo que no, que era el mismo Dios y bíblicamente solo hay un Dios que es el Padre. Eso no me lo estoy inventando yo. Esto no me lo estoy inventando yo. Lo dice la Escritura. Ahora, primero a los Corintios, vamos a mirar lo que dice primero a los Corintios. El mismo Pablo que escribe Efesios, es el mismo que dice en primero a los Corintios, el único Dios verdadero es el Padre. Primero a los Corintios, capítulo 8, el verso 6, mira lo que dice la Escritura, no lo estoy inventando yo, estoy dando argumentos con Biblia. Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y no dice que son las tres personas divinas. Tocayo, aquí no dice que el Dios verdadero son las tres personas divinas, dice un Dios, ¿quién es? El Padre. El único Dios verdadero es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, no para ellos. Somos para Él. Sencillo, sencillo. Así que cuando la Biblia habla del Dios único, habla del Padre, como lo dice Efesios 4:6. Pero ahora vamos a mirar lo que el mismo Jesús, como un verdadero judío, enseñó Torah. El mismo Jesús dice en Juan capítulo 17, ¿sí? Enseñando Torah, ¿quién es el único Dios verdadero? Aquí lo dice claramente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que cuando la Biblia habla del único Dios verdadero, habla del Padre. Si Jesús es ese Dios al que subía, ¿cierto? Pues sencillamente Jesús es ese Padre. Pero sabe una cosa, mi amigo, sabe una cosa. ¿Sabe por qué Jesús dijo, subo mi Dios y nuestro Dios? ¿Quiere que te diga por qué? Por esta condición, mira. Jesús dijo, ve y dile a mis hermanos. No es que Jesús tuviese dioses hermanos. Ve y dile a mis hermanos, está mostrando su condición humana, no su condición de Dios hijo trino igual. Entonces, como el Hijo del Hombre tenía hermanos y tenía a su Dios como el descendiente de los patriarcas. Totalmente refutado mi oponente esta noche. Fin. 3 minutos con 6 segundos me tomé. Bueno, tocayo, concluyamos el debate. No sé si de pronto en el chat hay alguien que quiera hacerle una pregunta al amigo Tocayo. Si alguien quiere hacerle una pregunta al amigo Trinitario, puede hacerla. Y si también alguien quiere hacerme una pregunta a mí, también estaría dispuesto a, a responderla. La condición es que si me hacen una pregunta a mí, yo la respondo. El Tocayo aquí, David, tendría, digamos, 2 o 3 minutos para refutar lo que yo responda. Como el que va a la pregunta del chat no puede refutarme, entonces aquí mi oponente me refutaría y viceversa. Si alguien desea hacer una pregunta, puede hacerla, bien sea para el Trinitario o para mí. Vamos a esperar unos 2 minutos. Si nadie pregunta, pues nos despedimos y ahí queda el debate. ¿Listo? De antemano quiero felicitar a mi tocayo David Trinitario. Quiero felicitarlo porque me pareció una persona respetuosa,
y eso me gusta mucho cuando el debatiente es respetuoso, le da argumentos, así yo no estoy de acuerdo con los argumentos que él dé, pero el hombre nos dio sus argumentos con respeto. Entonces, le felicito, tocayo. Solamente, pues, le pido que analice después con detenimiento este debate y revisemos los textos. ¿Listo? Es lo que puedo decirle. Vamos a esperar otro poquito más. Si nadie escribe por aquí alguna pregunta, pues damos por concluido el debate. ¿Listo? Vamos a ver entonces, escriben ahí. Tocayo, ¿usted tiene algún canal, alguna página que quiera promocionar, que quiera que alguien lo siga? ¿Ya? Sí, sí. Dígala, por favor, para que lo siga. Se llama David González en YouTube. Así lo consiguen como David González en YouTube. Sí. Ok, listo, listo, listo. Entonces, para los que quieran seguir al amigo trinitario David González en YouTube, pueden seguirlo. ¿Usted me dijo que estaba en dónde? ¿En Panamá? No, desde El Salvador, Ah, de El Salvador. Ok, desde el pulgarcito de América. ok. Venga a ver qué dice por aquí. Haider José Araba dice: ahora sí la sacaste del estadio. ¿Qué es lo que dice aquí? Muestra el versículo donde diga que el nombre de Jesús es bendito por todos los ignorantes. Jesús no es Dios. La Biblia no dice que Jesús es Dios en ninguna parte. Bueno, veo que este comentario que hace Haider es un comentario, Esa no es una no pregunta. es una pregunta, un comentario más bien de desprecio. La gente muchas veces saca lo que tiene su corazón, ¿no? La Biblia dice que lo que hay en el corazón de las personas, de eso habla la boca, y es verdad. No me parece, no quiero esa clase de respeto, sea para un trinitario, para un unicitario, para un testigo de Jehová, para el que sea. Creo que debemos dirigirnos con respeto a las personas. Entonces, no toleremos eso, ¿vale? Tocayo, gracias por participar en esta página. Me gustó mucho debatir con usted. Espero no sea la última vez. ¿Quién nos puede despedir, Tocayo? Bueno, ¿me oye? Sí, Tocayo, sí, lo oigo. Hable. Entonces, aquí es el final, el saludo. Sí, ya despídase, ya Bueno, pues me tiene despido algún día. de todas las personas, tanto de la Iglesia Trinitaria como de la Iglesia Pentecostal Unida Unicitaria. Estuvieron siguiendo este debate a través de la plataforma de Facebook, pues que hacerles una invitación de que analicen los argumentos, tanto de mi oponente unicitario como los míos, y vean a la luz de la Biblia qué quiere decirnos Dios, y pues es eso, llegar a la verdad, ¿verdad? Entonces, valga la redundancia. Entonces, me despido del bello país del Salvador. Saludos y bendiciones a todos. Gracias, Tocayo. Recuerde que por aquí bienvenido cuando desee, también en mi canal en YouTube. Si quieres seguirme, también se llama No Más Falsas Doctrinas. Ahí me puedes seguir y ahí también un día esto me invito para que debatamos en YouTube, ¿vale? El Señor le bendiga. Felicidades para usted y su familia. El Señor les guarde y hasta una próxima oportunidad. Para todos los del chat, el Señor les Bueno, bendiga. bendiciones a todos entonces. Amén. Amén.